Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Una vez más, en este momento especial, en este momento decisivo para esta nación, quiero que inclinemos nuestros rostros delante del Padre, clamando por misericordia sobre esta nación, clamando al Señor que en su misericordia sea un proceso de paz, de armonía, sea un proceso en el cual ya Él ha determinado el gobernante o la gobernante, y que en su iglesia podamos responder con aceptación a la voluntad de Dios, porque no es nuestra voluntad, es la voluntad divina. Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que elige quién gobernará, qué merece su pueblo. Amado Espíritu Santo, desde ya esa persona la depositamos en tus manos, porque nada se mueve, ni una hoja del árbol, ni un cabello de nuestras cabezas se cae, si tú así no lo quieres. Amado Señor, bendice y mantén tu misericordia sobre este país. Tus propósitos, tus proyectos para esta nación se cumplirán. Bendice a Costa Rica, Señor, con paz. Bendice a Costa Rica con una actitud de amor y de misericordia. Que tu iglesia sepa responder con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quita, Señor oh Dios, todo escarnecimiento de nuestros labios. Vamos a leer un momento el Salmo 1 y quiero que cada uno ponga las palabras que están aquí escritas en su corazón. La iglesia no está puesta para juzgar ni para señalar. La iglesia está puesta, estamos puestos para orar, para interceder, para clamar. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Padre, gracias, gracias Señor, porque la misericordia tuya nunca nos ha dejado. Nunca. Señor, en medio de toda vicisitud, de toda circunstancia, tú tienes el control. Señor, que nuestra mirada no se aparte de ti, que nuestra esperanza no se aparte de ti, que no vengamos a apoyarnos en brazo de carne, sino en tu brazo poderoso, en el Dios todopoderoso, en el que hizo los cielos y la tierra, el cual tiene poder para bendecir o para maldecir. Señor, que tu iglesia está puesta para bendecir, para orar, para interceder, para clamar y para hacer lo que tú has dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, buenos días. Hoy estamos de primicia también. Estamos iniciando nuestro primer día de febrero, un día también especial. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. En el mes de noviembre predicamos sobre cómo preparar nuestro vestido de bodas. ¿Alguien recuerda eso? Tejiendo nuestro vestido de bodas.
que todos debemos de tener. No podemos llegar desnudos delante de Dios. Y la palabra del Señor nos decía en el libro Apocalipsis 19 que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Que el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Hoy queremos ver algo muy importante que es imperativo para la iglesia. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9:8. Nos ponemos de pie para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Vamos a leerlo otra vez. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Pueden tomar asiento. Alabamos al Señor. Le damos gloria a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis también, en 21, que delante del Señor no entrará cosa inmunda, ni que haga abominación ni mentira. Iglesia, nosotros hemos sido comprados en la cruz del Calvario. Todo el que ha recibido a Cristo es una nueva creación de Dios. Somos una nueva creación de Dios y así debemos de vernos. Bien dicho está que las cosas viejas pasaron. Sin embargo, hay una naturaleza en nosotros que tiende a no cuidar eso. Veamos un pasaje ahí en el libro de Génesis. En el libro de Génesis 19 nos cuenta un relato especial de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios para todos los que estaban allá. Y vemos la historia de Lot y su familia. Lot era el sobrino de Abraham y por intercesión de Abraham, ¿verdad? Si recordamos ahí en el versículo, en el capítulo 18, el ángel de Jehová se le presenta a Abraham, viene con 2 ángeles más y le dice que va camino a Sodoma y Gomorra porque el pecado ha subido hasta su presencia y quiere confirmarlo. Entonces Abraham comienza a sentir preocupación, la preocupación que usted y yo debemos de tener por nuestros seres queridos también. O sea, no queremos que nuestros familiares perezcan y se pierdan. Entonces debemos de orar, debemos de clamar por ellos y por toda la nación, por todo el pueblo. Entonces Abraham le dice a Dios: si hubieran 50 justos, ¿los destruiría todos? No, si hubieran 50 justos, no. Y ahí fue bajando, ¿verdad? 40, 30. Y cuando llegó a 10, el Señor le dice: si hubieran 10, tampoco. La misericordia de Dios se extiende y por algo dice la palabra de Dios que hoy son nuevas sus misericordias. Porque hubo un momento en que el pueblo de Israel jugó con la misericordia de Dios y Dios se cansó. Cuando ellos pidieron: ¿podrá Dios mandarnos carne aquí en el desierto? Y estaban provocando la ira de Dios. Y Dios les descendió carne, dice que ya les salía por las narices ya, pero mandó una peste que destruyó a miles de ellos porque tentaron a Dios. A Dios no se puede tentar. Entonces aquí Abraham está intercediendo a favor de su sobrino que había salido con él de Ur de los Caldeos, y en determinado momento, porque los dos habían sido bendecidos, usted sabe que la bendición de Dios que está en usted puede alcanzar a los que están alrededor. Amén. Dios bendice. Igualmente lo hizo con José allá en Egipto,
Y entonces Lot tenía ya mucho ganado, muchos siervos, y un momento tuvieron que tomar la decisión, y Abraham le dice, si tú coges al este, yo cojo al oeste. Y delante tienes todo este campo, y vamos a separarnos. Entonces Lot escogió la ciudad de Sodoma para habitar. Ahí había pues riquezas y había mucho folgorio. Y Abraham escogió los campos. Sodoma era un pueblo donde se practicaba el homosexualismo. Y Dios manda a destruir todo aquel lugar. Entonces vemos la intervención de Dios por causa de la intercesión de Abraham para esta familia. Y los ángeles salen y le comunican a Lot la decisión que se ha tomado. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Los estaba apresurando a salir de ahí para que la maldición no los alcanzara. Pero, ¿cuántas veces Dios nos pide que tomemos decisiones firmes en nuestra vida y nosotros nos quedamos titubeando? Dicen, ay no, voy a hablarles a los novios, a los que van a ser esposos de mis hijas, para que ellos vayan también. Y así se entretuvo un poco, los muchachos no quisieron ir, y dice el versículo 16, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hay veces que Dios tiene que usar de ciertos métodos para poder alcanzar, liberarnos de situaciones, porque hay un titubeo en nosotros en obedecer lo que la palabra de Dios nos demanda. Nuestra carne se resiste, nuestro ego, nuestro yo. Queremos seguir gobernando sobre nuestras decisiones, tomar decisiones fuera del orden de Dios, y pedimos también que Dios nos bendiga en eso. La misericordia de Dios fue tan grande con ellos que los saca completamente de la ciudad. Dice la palabra de Dios, versículo 17, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, esto nos dice esta mañana, que nos dice, escapa por tu vida, no mires atrás. Dígale que está a tu lado, escapa por tu vida, no mires atrás. Dios renueva su misericordia. Hoy es un día nuevo, es un nuevo comienzo, es un mes nuevo, es una nueva oportunidad para que nosotros enderecemos nuestro camino, para que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. De todo corazón, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor aquí, escapa al monte, no sea que perezcas. Huye del pecado, huye de la tentación, huye de todas las cosas. Mire, hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado con quién hacemos amistades también. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el celo de Dios se pierde, el temor de Dios se pierde. Y nos volvemos personas carnales, como aquellos que no conocen de Dios. La palabra del Señor nos advierte de las consecuencias de resistir a Dios, de resistir lo que Él demanda de nosotros. Y muchas veces por congraciarnos con las personas, quedamos mal con nuestro Dios. Dios dice, no podemos quedar bien con dos señores, ¿verdad? A uno vamos a menospreciar, y en este caso sería Dios. Entonces,
vemos las disyuntivas de Lot. Los ángeles, yo me imagino jalándolos, ¿verdad? Apúrense, corran, escapen por su vida. Y hoy recuerde esta palabra: escapa por tu vida, porque el día nos llega a todos. No sabemos ni el día ni la hora. Y todos, absolutamente todos, tenemos que dar cuentas a Dios. Tenemos que estar delante del Señor. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestros actos. Yo no puedo responsabilizar a mi esposo de mis actos. Yo no puedo responsabilizar a mis hijos de mis actos. Porque todo el que hemos venido a Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todo el que ha venido a Cristo tiene el Espíritu Santo en sí mismo morando, para que nosotros ya no nos enfoquemos en nuestra humanidad, sino en el poder de Dios. Anoche leíamos un versículo que todos lo conocemos y lo declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen eso? Todo lo puedo en Cristo. Pero cuando usted se suelta de Cristo, hasta que suena, ¿verdad? Hasta que sonamos. Hablamos nuestras propias palabras, tomamos nuestras propias decisiones, decimos: a mí no me manda nadie, yo soy el jefe de la casa, yo soy fulano, yo soy... Pero se nos olvida en realidad quiénes somos. Resulta, en el versículo 26 del mismo capítulo, que Dios hizo ya su obra en nosotros, ¿verdad que sí? ¿En cuántos ha hecho Dios su obra? ¿A cuántos nos ha alcanzado? Levanta tu mano si estás alcanzado por el Señor. ¿Ok? No te sueltes de la mano de Dios. Pero a veces nos sentimos muy sabios. Hoy nos hablaba la palabra ahí en 1 Corintios, ¿verdad? La sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y creemos que somos muy inteligentes, somos muy preparados porque estudiamos, porque tenemos esto, porque tenemos el otro, y tomamos nuestro propio camino. Vamos caminando con Lot, con su esposa, con sus hijos, y el juicio cae. ¿Qué fue la recomendación de los ángeles? Escapa por tu vida y no mires para atrás. Cuando miramos hacia atrás, el enemigo comienza a conversar con nosotros. Comienza a recordarnos las huellas de carne. Comienza a recordarnos que aquel lugar no era tan de esclavos, cuando éramos muertos en delitos y pecados. Y nos comienza a recordar los deleites y placeres de la carne. No mires atrás. Hoy son nuevas sus misericordias. Hoy usted y yo tenemos una hoja en blanco que Dios nos dio esta mañana, y usted comienza a escribir en ella. ¿Y sabe? En esa hoja se escriben nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras. ¿Por qué? Porque en el momento que vinimos a Cristo, Dios es nuestro Padre. Nosotros no somos huérfanos, y todo buen padre cuida de sus hijos, los aconseja, los regaña también, ¿verdad? Y en algún momento les da una palmadita al nene para que se sosieguen. Pero la mujer de Lot se quedó atrás. Se soltó, vamos a decir, de la mano de su marido, que representa la mano de Dios también. En el matrimonio vamos uno a uno. Si alguno se suelta de la mano, se soltó de la mano de Dios. Porque el matrimonio es establecido por Dios. Y en ese matrimonio está Dios. Entonces, ella se queda atrás. Y dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Hay cosas que se hacen en el secreto, ¿verdad? Hay cosas que
Si se dieran cuenta, vale que nadie lee el pensamiento, ¿verdad? Nadie sabe. Pero aparecen de él. No hay nada oculto que no salga a la luz. Está escrito en la palabra. Las palabras que usted habla entre cuatro paredes se oyen desde la azotea. Cuando yo estaba un poquito más chiquitilla, me decía mi mamá, Ana Isabel, las hojas ven y las paredes oyen. Era un dicho de mi madre. Entonces yo me cuidaba, ¿verdad? Yo me cuidaba. Dice aquí que cuando la mujer se suelta y mira atrás a espaldas de su marido, a veces no es la mujer, a veces es el hombre, a veces es el hijo, a veces, ¿verdad? A veces es algún miembro de la congregación que anda haciendo cosas que no se deben. Dice la palabra del Señor, se volvió estatua de sal. Y de ahí el dicho, mira, ese sí es salado, ¿verdad? Esa mujer sí es salada, todo le sale mal. Aunque en realidad Dios dice que nosotros somos sal para esta tierra. Entonces nosotros somos sal de la buena. Los otros son salados. ¿Cierto? Pero en realidad, hermanos, eso quiere decir que la bendición de Dios se detuvo sobre tu vida. Hasta ahí te la prestó Dios. ¿Por qué? Porque conscientemente, en una forma voluntaria, nos soltamos de la mano de Dios para hacer nuestra voluntad. El Padre nuestro dice que, y nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad sobre esta tierra, como se hace en el cielo. Entonces, cuando nosotros oramos así, le estamos diciendo, yo me rindo a ti, yo me rindo completamente. Entonces, vemos que todos caemos en esa tentación de hacer lo que nos parece, de decir nuestras propias palabras. Y bueno, la mujer de Lot no resistió la tentación y quedó en una estatua. Inclusive se dice que esa estatua todavía tienes por ahí, la han encontrado. Entonces, la resistencia a obedecer a Dios es falta de humildad, falta de rendición, falta de mansedumbre. El fruto del Espíritu no fluye a través de una persona que hace su propia voluntad, que toma sus propias decisiones, que habla sus propias palabras, que tiene sus propias amistades. La palabra del Señor dice, caminarán juntos dos que no se ponen de acuerdo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense que el versículo principal de hoy es: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y que más, y nunca falte ungüento, unción, el Espíritu Santo fluyendo desde tu cabeza. Amén. ¿Cuánto necesitamos la unción fluyendo? Yo estoy orando y le estoy pidiendo al Espíritu Santo, porque creo fielmente de que todos los que tenemos y hemos recibido a Cristo de todo corazón, tenemos a Cristo. A menos de que andemos en pecado, en un pecado que no queramos dejarlo, entonces no nos entregamos a Cristo de verdad, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que las cosas viejas ya pasaron. Él perdonó todo sobre nosotros y somos nueva creación. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos. Somos nueva creación de Dios y debemos de dejar todas las cosas atrás. La palabra del Señor nos enseña que tenemos un enemigo. Y todos sabemos quién es tu enemigo. No es tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo. No. Primeramente nosotros.
Tenemos que aprender a entender que el enemigo viene por ti, por cada uno de nosotros. A él no le importa que usted haya orado para recibir a Cristo. Él lo que procura es que usted siga gobernando su vida, tomando sus propias decisiones, hablando sus propias palabras, haciendo su propia voluntad. Porque entonces Dios no está gobernando tu vida. El Espíritu Santo no está morando plenamente en tu vida. Y Él va a luchar para que usted y yo, por leyes inclusive, somos libres, podemos hacer lo que quisiéramos. Los niños tienen derecho a ser libres, no se les podría regañar, no se, a los jóvenes pueden hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque eso lo lleva al mismo destino que tiene Satanás. Tenemos un enemigo que toma ventajas en nosotros, que le abrimos puertas, le cedemos derechos cuando nosotros decimos: yo mando mi vida y no Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces la persona que está a la par de nosotros nos dice, por ejemplo, el esposo o la esposa o el padre le dice al hijo: mi amor, eso no está bien. Y ya sacó las uñas, ya se enojó, y ya para que todo esté en paz no lo vamos a regañar, no lo vamos, entonces para no meternos en conflictos, pues que siga por donde va. Y hay otro pasaje por ahí que habla de un sacerdote Elí, eso está en Primera de Samuel, ¿verdad? Que no quería tener problemas con sus hijos. Y algunos no queremos tener problemas con el marido, algunos no queremos tener problemas con la esposa, algunos no queremos tener problemas con la pastora. No, hermanos, Dios nos llama a tener problemas, sí, de corregir se llama. Hagámoslo con amor, hagámoslo con sabiduría, pero no carguemos con el pecado de Dios. Amén. Las tentaciones vienen de todas formas, pero Dios nos ha dado, cuando usted y yo vinimos a Cristo, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo tiene toda persona que ha recibido a Cristo. Toda persona. Necesitamos ejercer autoridad sobre nuestro yo, sobre nuestro ego, sobre nuestra carne, para que esta carne se sujete al Señor. El Señor dijo: todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Si es que usted está llevando una cruz muy pesada, deje que Dios le ayude a llevarla. Que todos pasamos por situaciones difíciles. Y Él dice: yo estaré contigo en todo tiempo. Entonces, cuando nosotros accedemos, como les digo, el enemigo, ¿y qué trae la desobediencia? ¿Qué trae? Lo primero, entre los padres con los hijos, un buen padre regaña a su hijo, ¿verdad que sí? ¿Y usted por qué no hace caso? ¿Por qué le dije que dejara los calcetines ahí en el suelo? Recoja sus... Pero lo regañamos, y tiene que hacerlo porque los amamos. Y algunos sufrimos regaños del Señor y situaciones del Señor porque no es que no entendemos, es que no hemos doblegado nuestra cerviz al Señor. Y ahora, Dios es nuestro Padre, Él nos ama, y tenemos verdaderamente un Padre que nos conoce, a quien usted no puede engañar ni yo tampoco. Ese papá conoce, dice la palabra del Señor, nuestros pensamientos, nuestro levantarnos, a dónde vamos, con quién hablamos, ¿verdad? Todas las cosas. No podemos esconder de quien sea. Podemos borrar en el celular hasta que el dedo nos queda, ¿verdad? Borrando ahí todo el mensaje y todas las cosas, groserías que se hablan y cosas que se ven en el celular que no convienen al pueblo de Dios. Pero los ojos del Señor están observándonos, están mirándonos. ¿Y quién escapará? ¿Quién escapará de ese papá? Ahora, si usted y yo somos hijos e hijas, ¿qué hace un buen padre? Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos que Dios, como padre al que toma por hijo, castiga y disciplina.
Me decía hace un tiempo un varón, ay, pastora, Dios no castiga, Dios es amor. Precisamente porque nos ama, nos castiga, nos corrige. Y una de las cosas que se pierden cuando tomamos decisiones y hablamos nuestras propias palabras, se pierde la paz interior. No hay paz para los impíos, no hay paz para los malos. La palabra del Señor nos enseña que Dios nos ama. Dice que nos ama más que a un padre natural, carnal. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Y entonces tenemos la certeza, la confianza de que papá Dios nunca me va a abandonar. Hay hijos, y eso es muy normal, muy natural, que quieren seguir los pasos del papá. Está bien si el padre sigue a Cristo. Está bien si es un hombre ejemplar. Pero si no, déjeme decirle de que usted y yo tenemos una nueva naturaleza y que la sangre que tenemos es la sangre de Cristo y que pertenecemos a una nueva familia. Amén. Y en esta familia nuestro Dios es celoso. Él nos cela como un buen padre. Él nos cela con quién estás caminando, qué estás hablando, qué estás haciendo. Porque todos, mire, no importa la estatura, no importa cuánto vayan a hacer ejercicios, ¿verdad? Con buenos músculos, a Dios no nos sorprende nada de eso. A Dios nos sorprende que usted y yo nos humillemos en su presencia. Que usted y yo reconozcamos que separados de Él, nada se puede hacer. Y nada es nada. Absolutamente nada. Porque todo lo que hagamos nos va a salir mal si la bendición de Dios no está con nosotros. Entonces la palabra del Señor nos dice que ese Padre nos ama y nos da seguridad, nos da certeza. En el libro de Deuteronomio capítulo 10 dice la palabra del Señor, ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Veamos. Deuteronomio 10, 12. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, ahora pues, póngale su nombre. Dios le está hablando a usted y a mí en persona esta mañana. Ahora, fulanito, fulanita, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Ahora, aquí la palabra temor no es miedo. Miedo tenemos cuando nos portamos mal. Miedo tenemos que se nos descubran quiénes somos realmente. Miedo tenemos de lo que escondemos en nuestro corazón y que Dios guarde salga. Pero va a salir, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, no es miedo, no es sino el temor reverente a un Padre que amamos, que es un Padre ejemplar, que es un Padre que entregó su propio Hijo, que nos dio la salvación sin merecerla. ¿Alguien alaba a Cristo? Entonces dice la palabra del Señor, que temas, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Sabe que Dios anhela que usted y yo le digamos, papá te amo? Te amo. Y cuando usted le dice a Dios que le ama, usted lo puede sentir en su corazón. Usted puede sentir ese amor genuino para Dios. Dígalo constantemente. Es más, entre esposos, díganse unos a otros, te amo. Porque eso nos mantiene cada vez más unidos. Díganle a sus hijos, te amo. Porque las palabras surten efecto en nosotros mismos. Si las palabras afectan positivamente o negativamente a una plantita, usted le dice a una plantita que se muera, se murió. Usted le maltrata a un perro y lo trata mal, ese perro ya se murió. Cuida tus palabras,
Cuida lo que hablas, porque en esta boca está la vida y la muerte. Y Dios quiere que hablemos bendición y no maldición. Entonces, Dios quiere que usted y yo le demostremos ese amor. ¿Cómo? La Biblia nos enseña en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, que el que ama, guarda sus mandamientos. Y guardarlo no es guardar la Biblia en la gaveta, no es guardarla en el corazón, su palabra. Hay momentos en que uno humanamente quiere hacer cosas que Dios dice, y yo le digo sinceramente, yo lo vivo. Hay momentos en que yo digo, es que, y viene un versículo bíblico a mí, y viene constantemente, le digo, ya lo entendí, Señor, y le cedo el lugar al Señor. ¿A cuánto le pasa eso? Yo creo que a todos, si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está hablando, nos está guiando. Si usted aprende a oír la voz del Espíritu y le deja y le obedece, el Espíritu Santo le va a hablar más. Pero si usted resiste al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel resistió al Espíritu Santo y él se volvió su enemigo. Mucho cuidado con eso. Porque cuando usted no le obedece una vez y no le obedece otra vez, y usted sabe lo que tiene que hacer, pero no le da la gana hacerlo, el Espíritu Santo se aleja. Se aleja de usted. Ya no le va a hablar más. Ya lo va a dejar a la deriva. Poco le va a importar lo que usted puede decir, pero yo soy muy bendecida, muy bendecido. Dios le deja la cuerda. Porque hay personas que la bendición solo la tienen en esta tierra. Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia y la verdad. Entonces la palabra del Señor dice aquí, ¿qué nos pide Dios? Ahora pues Israel, ahora pues fulanito, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, porque Él es tu Padre, porque Él te compró, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que está en el libro de Deuteronomio, está en el libro de Mateo, está en toda la Biblia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. El Señor nos ama grandemente y Él dice en su palabra que Él nos adquirió por precio de sangre, que ya no somos nuestros y nos compró para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice la palabra del Señor, para que, vamos a Efesios 2:10, vamos a recordar esta palabra. Dice el Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ok? ¿Qué obras estamos haciendo todos los días? Porque todos los días hacemos. Todos los días nuestras palabras, hemos dicho que son semillas que se riegan en el camino y que luego las vamos a recoger. Todos los días. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo estemos ocupados. Dios nos demanda estar ocupados en lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Cuando usted y yo dejamos a un lado las cosas de Dios, ya vamos en la pura carne, ya vamos en la pura chuleta. Ya no podemos oír la voz de Dios, ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya al congregarnos de vez en cuando, si acaso, ya vamos lejos. El mundial nos está esperando y el príncipe de este mundo que gobierna este mundo nos está esperando. Tenemos que ser personas sabias. Tenemos que entender que debemos de cuidar nuestro caminar en Cristo Jesús. Apártate de las malas amistades, apártate de las malas conversaciones, apártate de las ventajas que el mundo le ofrece.
porque debo de cuidar mis vestiduras blancas en todo tiempo. Dice, todos los días mis vestiduras deben de estar limpias. Limpias. ¿Por qué? Porque yo no sé si el paso que voy a dar es a la eternidad. Ya Dios me llama. Yo no sé cuántos de nosotros vamos a llegar al final de este año. Y le damos la gloria a Dios porque no nos da la fecha, no nos da el día, no nos dice. ¿Por qué? Porque si no, decimos, bueno, me voy para la fiesta del mundo y me regreso unos días antes, tal vez, ¿verdad? Me arrepiento, le pido perdón a Dios y me voy con Él. No funciona, ¿verdad? No funciona ni en el matrimonio ni fuera del matrimonio. Isaías 26 nos enseña el fruto de obedecer lo que Dios nos está hablando. ¿Alguien puede glorificar al Señor esta mañana? Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 al 3. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. ¿Quieres tener cobertura de Dios? Pórtate bien. ¿Quieres tener la certeza de que la sangre de Cristo cubre tu vida y tu familia? Haz la voluntad de Dios. Porque la sangre de Cristo no cubre al impío. Déjeme decirlo claramente. El impío es aquel que conociendo a Dios vive en el pecado y no se aparta de él. El impío es aquel que recibió a Cristo Jesús, pero anda en sus propios caminos. No se sujeta a Dios. El impío es aquel que anda mirando para atrás. La palabra del Señor dice, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. ¿Saben? El Señor dice en su palabra, en el libro de Jeremías, que no hay cosa peor, más mala, que nuestro propio corazón. Nos engaña a nosotros mismos. Es malo. Es engañoso en nuestro corazón. Y Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tus pasos. Dios conoce todo lo que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, ahora volvemos a lo mismo. No hay paz. Mira, en la noche, uy, qué miedo, que no apaguen las luces. Yo conozco hombres que son muy hombres, ¿verdad? Que no duermen con la luz apagada. No tienen paz en su corazón. No hay paz. Dice la palabra del Señor, tú guardarás, escuche bien, ¿a quiénes? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No confía en sí mismo, no se apoya en sí mismo, no se apoya en sus habilidades, no se apoya en nada, sino que todo lo pone en las manos de Dios. Y es ahí donde tenemos la confianza, la certeza, la bendición, que todo va a salir bien. Es ahí cuando todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, como dijo en el Salmo 1, será prosperado en la obra de sus manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestras vestiduras permanezcan blancas? Isaías 55:6 nos habla. Amén. ¿Qué tenemos que hacer todos? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vuelvo a decirlo, hoy, en este momento, es un momento óptimo para buscar a Dios. No posponemos, no lo dejamos para después. Yo tengo la experiencia de personas que me han dicho, pastora, cuando yo me levante, cuando yo esté sano, cuando yo tenga tiempo, voy a ir a su iglesia. Y al día siguiente amaneció muerto. Entre ellos un vecino mío, fíjese. Nunca llegó, porque hasta ahí se la prestó Dios.
Entonces, hay un tiempo para buscar a Dios, y hay un tiempo donde ya no se puede buscar a Dios. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Cuida tu mente. Saca de tu mente la morbosidad. Saca de tu mente la pornografía, de tus ojos, de tus oídos el chisme y la murmuración. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando nosotros somos celosos de nuestro diario caminar, estamos cuidando nuestras vestiduras. La gracia de Dios que ha puesto en nosotros vestiduras limpias, blancas. Él perdonó todos nuestros pecados, Él perdonó todas nuestras iniquidades, y por la sangre del Cordero hemos sido lavados y purificados. Amén. Entonces, hermanos, yo necesito vigilar. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Cuántos necesitamos de la misericordia del Señor hoy? Aunque ustedes no lo reconozcan, usted hoy se levantó por la misericordia de Dios. Usted hoy respiró por la misericordia de Dios. Usted hoy caminamos todos, y me involucro porque soy parte de él, por la misericordia de Dios. No porque seamos muy, ¿verdad? Muy especiales. Somos especiales para nuestro Padre. Dice la palabra del Señor: el cual tendrá misericordia, el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Hermanos, reconozcamos cada momento que pecamos, porque no hay hombre que no peque. No hay ser humano que no ofenda, que no contriste al Espíritu Santo. Todos, porque tenemos una naturaleza caída en nosotros. Aun cuando Cristo está en nosotros, todavía estamos en nuestra carne. Pero cuando nosotros somos celosos y velamos de nuestra vida espiritual, de nuestro caminar diario, de las palabras que estamos hablando, a veces, hermanos, yo me asombro porque tenemos un dedo señalando para el que está al lado. Y yo te pregunto: ¿quién te ha puesto a ti por juez? ¿Quién te ha llamado a sentarte en la silla del juez supremo? 3 dedos te están señalando, porque desde el momento que acusamos para allá, estamos cargando con el pecado que estamos acusando. Suficiente tenemos con lo nuestro, ¿no le parece? Dice la palabra del Señor que Él es perdonador. Por lo tanto, yo recuerdo de niña, vivíamos en Naranjo, no había carretera donde vivíamos, había pasado el tractor, un polvazal terrible, estaban abriendo calles, y mi mamá me mandó a hacer un vestido muy lindo, lo recuerdo como hoy, de mangas bombache, voladito, de encajes, de lindo. Pero la chiquita se fue a jugar con el polvo y se fue a correr con los chiquillos. Tendría yo unos 4 o 5 años. ¿Cómo le llegué a mamá? ¿Sabe qué? Me faltó trasero. No me la gané, porque venía con el vestido no solamente sucio, sino roto. Eso pasa cuando nosotros nos alejamos de la gracia de Dios. Eso pasa cuando nosotros nos apartamos de la misericordia de Dios. Y necesitamos entender que todos nosotros tenemos que venir con mansedumbre, con humildad, reconociendo lo que le fallamos a Dios cada día. Cada día, cada momento. Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a fallarle. No porque nosotros querramos, sino porque nuestra naturaleza nos impulsa. Y hay todo lo que se presenta delante nos atrae. Pero el celo de Dios que está en nosotros por el Espíritu Santo nos dice: no hagas eso, apártate de ahí, no hables así. Ese Dios es ese Dios perdonador, es ese Dios misericordioso, es ese Dios que nos ama, que te ama, a pesar de la rebeldía, porque la desobediencia
es rebelión contra Dios. Somos rebeldes por naturaleza cuando vivimos haciendo de nuestra vida lo que nos da la gana, conociéndolo a Él. Y eso nos sale caro. Eso nos sale caro. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra del Señor nos dice un pasaje que todos conocemos. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Todos, dice el Señor, ven a mí. Yo te quiero ayudar, yo te quiero levantar. Mi brazo no se ha cortado para redimir. ¿Cuántos alaban al Señor? Clama a mí, no es en tu fuerza, no es en tu sabiduría. Simplemente lo que tienes que volver para adentro y ver cuánto amas a Dios. ¿Cuánto lo amas? Lo amas tanto como para cortar con ese pecado, para cortar con ese mal hábito, para cortar con todo eso que te ensucia tus vestiduras y que no te permitirá llegar a la presencia de Dios. No te permitirá estar en su gloria. Dice la palabra del Señor: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Cuántos queremos conocer las cosas grandes del Señor? Cosas que no conocemos, cosas que no hemos oído, cosas que no hemos experimentado. Y les decía hace un rato que yo estoy orando en una dirección, que toda la iglesia, casa del alfarero, Dios derrame su fuego. ¿Alguien necesita fuego en este lugar? Examina su corazón. ¿Tienes pasión por Dios? ¿Tienes pasión por las almas? ¿Tienes pasión por servir al Señor? ¿Tienes pasión por todas las cosas, dejando a un lado las bendiciones que Dios te ha dado, que son parte para glorificar a Dios? ¿Tienes pasión por Él? Yo creo que en muchos el amor se ha enfriado. Yo creo que en muchos caminamos en tibieza. Y Dios, cuando nos habla en el libro de Mateo capítulo 3, dice que Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tenemos al Espíritu Santo porque eso nos redarguye. Y usted dice: uy, me siento mal, porque el Espíritu Santo todavía está ahí. Pero has abandonado tu primer amor. Has dejado de orar. Has dejado de leer la palabra. Te juntas con personas que hablan de mucha opulencia, de mucho triunfo, de muchas cosas, de mucha política, de muchas cosas, menos de Dios. Y de lo que oyen tus oídos, crece en tu corazón. Necesitamos juntarnos con gente que sea gente espiritual. Sí, algunos espirituales caen muy mal, sí es cierto. Nos incomodan, nos inquietan. Ya mejor no los oímos, ¿verdad? Refúgiate en la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos enteramente preparados para toda buena obra. Aquí está Dios queriendo hablar contigo y conmigo, para que ese fuego se levante, para que esa pasión se mueva. Y oremos al Espíritu Santo. Dile: Señor, tú prometiste que tú le darías el Espíritu Santo y fuego a todo el que se le pida. Y si usted sabe que usted está frío, tibio, o no quiere ya nada con el Señor, más nos vale, mis hermanos, que clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. El Espíritu Santo está pronto. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos volvemos a Dios? ¿Qué pasa que hoy no sea un día de rutina, de religiosidad, de estar en la casa de Dios, en un culto de escuela dominical, cumpliendo con sentirnos bien? Cuando nosotros de corazón venimos delante de Dios y le decimos: Dios, te necesito, más que al aire que respiro. ¿Qué tal si Dios nos cortara un poquito el aire? ¿Ha visto una persona que padece de asma? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que cuando usted y yo
nos volvemos a Él de corazón, hay cosas grandes y maravillosas que pasan. Primeramente tenemos paz con Dios, con nosotros y con nuestros seres queridos. Vivimos en paz unos con los otros. Y sin paz nadie verá al Señor. Es requisito indispensable para llegar a la presencia de Dios. Y no tenemos paz cuando hablamos palabras feas, cuando nos expresamos mal, cuando hacemos lo que queremos. Entonces Dios dice en su palabra, aquí en el versículo 6 de Jeremías, dice, he aquí, vamos a ver, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y la cautividad es cualquier pensamiento que te esté dominando en tu mente, cualquier fortaleza que esté dentro de tu corazón. Dice la palabra del Señor, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Versículo 8, y glorifiquemos al Señor por esto. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Sonría. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esta es la voluntad de Dios para tu familia. Esta es la voluntad de Dios para tu hogar. Esta es la voluntad de Dios para todo aquello que nosotros toquemos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta hora? Y le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Él dice, no más usted y yo reconocemos. Ya quitamos el dedo de aquí, de allá, sino que miramos hacia nosotros, a nuestro interior. Una persona que le vive recriminando a la esposa, al esposo, que vive viendo las cosas negativas, es una persona que no tiene paz adentro. Es una persona que no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, debe clamar a Dios para que el Espíritu Santo fluya con amor, con gozo, con paz, con bondad, con benignidad. ¿Me explico? El fruto del Espíritu comienza a fluir a través de esa vida y todo en su alrededor. Será como un jardín que florece. ¿Ah? Que regamos con buenas palabras, con bendición. Viene el esposo y le dice, oye, tuve un día terrible. Mi amor, no te preocupes, mañana será un mejor día. Amén. La palabra del Señor nos sigue hablando, y voy terminando en Romanos capítulo 8, y yo les recomiendo, mis amados, de tarea, leamos todo este capítulo 8 en nuestros hogares, y no lo leamos un día por salir del paso, por cumplir con nosotros mismos. Pongámoslo en nuestro corazón. Todo el capítulo 8 nos habla tremendamente, y hagamos de él nuestra rutina diaria. Dice la palabra del Señor que cuando usted y yo nos volvemos a Dios, ¿cuándo? Cuando hay esperanza, dice la palabra, porque habrá momentos que ya no hay. Dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay, dice la palabra de Dios, para los que están. Cada mañana nos levantamos, doblamos nuestras rodillas. Damos gracias a Dios por el descanso. Damos gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas. Damos gloria a Dios por el día que nos está ofreciendo. Nos encomendamos nuestro caminar al Señor. La palabra de Dios nos enseña a orar. Guarda nuestra salida y guarda nuestro regreso. Que no hayan accidentes, que no haya gente malintencionada, que no tengamos asaltos que hacer, que nuestro corazón sea guardado de toda artimaña del enemigo. Pedimos la cobertura del Señor. No confiamos en nosotros. Engañoso es tu corazón y el mío. Amén. Ninguna condenación hay para los que están. Están es un verbo presente todos los días en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Los que ya no viven para hablar sus propias palabras, para soltar cualquier barra basada, sino que se guarda, se cuida de sí mismo. Quiere ser una persona de bendición y para bendición. ¿Cuántos quieren ser así? ¿Cuántos queremos ser así? Personas de bendición. Ahora, la palabra del Señor nos enseña, ahí en el versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros? A ver, ¿usted sabe que si usted lo tiene? Ay, ¿por qué no levanta la mano? Yo tengo al Espíritu Santo. Él me ayuda en las debilidades de mi carne. Él me corrige. Él me guía. Él me instruye. Él me dirige. Él me aconseja. Dice, por el Espíritu, solamente por el Espíritu Santo de Dios podemos dominar los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, dice así: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, aquí volvemos y reconocemos: ¿es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? Ok, si usted y yo estamos caminando en obediencia al Señor, si cuando pecamos, porque no hay uno que no peque, nosotros inmediatamente nos retractamos y pedimos perdón a Dios y nos apartamos del pecado. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿esos qué? ¿Esos qué? Somos los hijos de Dios. Entonces, hoy la palabra del Señor nos dice: en todo tiempo sean tus vestiduras blancas y no falte el ungüento sobre tu cabeza. La unción del Espíritu pudre los yugos. La unción del Espíritu quita las cargas. La caminar bajo la guianza del Espíritu trae paz a nuestros corazones, fortalece nuestras almas. Alimenta tu espíritu, aliméntate. No hagamos las cosas por rutina, no hagamos las cosas por religiosidad. No, hermanos, sintamos en nosotros nuestra propia necesidad de alimentarnos día a día bajo la guianza y la dirección del Señor. Pase el ministerio. Vamos a orar al Señor. Si usted sabe y reconoce, y todos reconocemos que le fallamos al Señor, lo primero que Dios nos enseña hoy es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Qué es lo segundo? Él te sanará, Él te perdonará, Él te librará. La misericordia de Dios viene sobre ti cada mañana. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nos ponemos de pie, hermanos. Damos gloria al Señor, damos gloria a nuestro Dios. Fortaleceos en el Señor, dice la palabra, y en el poder de su fuerza. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted y yo no estamos solos en una tierra donde la maldad y la inmundicia nos rodean. Hoy te dice el Señor: escapa por tu vida y no mires atrás. No mires atrás. Cuídate de ti mismo, como le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. No te juntes con personas que se dicen ser cristianas y por su fruto los conoces. No te juntes con esa clase de gente. Padre, te adoramos y te bendecimos. Tú eres el Dios maravilloso que nos amas. Tú eres el Padre de la gloria que nos amas, Señor. Sabemos que de pensamientos y actitudes te fallamos, pero tú nos llamas a reconciliar contigo, Señor, a reconocer, Señor, cuánto te necesitamos. No es en nuestras fuerzas que podemos
Por eso te damos gloria, porque por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Bendice a tu pueblo, santifícalo. Señor, en nuestras debilidades tu poder se perfeccione. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, pronto, con prontitud, a hacer tu voluntad. Aleja de nosotros la astucia de la mujer de Lot, que escondida de su marido miraba para atrás. Quita de nosotros toda resistencia a un cambio de actitud, que no tengas que ejercer fuerza o algún proceso doloroso en nuestras vidas para que podamos cambiar. Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio. Todo te necesitamos, todos levantamos nuestras manos suplicando, clamando. Somos pequeños, somos carne, estamos aquí en el mundo. Como dice tu palabra, lo vil y lo menospreciado has escogido para honrar y glorificar tu nombre. Sé tú, Señor, tomando el control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestras voluntades. Sé tú haciéndonos personas de bendición en todo lo que hablamos y en todo lo que decidimos. Espíritu Santo, fluye. Quita de mí las raíces de amargura de las cosas pasadas. Raíces que contaminan, porque cuando abro la boca solo acuso, solo señalo, solo hago sentir mal a los que están a mi alrededor para excusarme de mí mismo o de mí misma. Dios, ten misericordia una vez más de nosotros. Que tu gracia y tu favor fluya en nosotros. Te alabamos porque hoy sabemos que sí somos tus hijos, que sí hemos nacido de nuevo, porque tú nos redarguyes, porque tú nos exhortas, porque tú nos amas, porque tú nos ayudas, pero queremos y quieres que hagamos siempre lo que es correcto, lo que es tu voluntad, y ya no nos apoyemos en nosotros mismos. Que el temor de Jehová no sea miedo, sino el amor perfecto correspondido a un Dios que ha muerto por nosotros y ha resucitado. Que el temor de Jehová se manifieste en la obediencia, en los pequeños detalles en nuestras vidas. A ser celosos, como dice la palabra, de buenas obras, para que nuestras vestiduras siempre permanezcan blancas y la unción de tu Espíritu siempre esté sobre nuestras cabezas. Padre, te adoramos. Padre, te glorificamos. Gracias, Jesús.